Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la lucha humana y sus aliados, un tema más que interesante. Las expresiones con la soga al cuello, entre la espada y la pared, de rodillas, desnudo, son metáforas que ponen de manifiesto situaciones y límites que los seres humanos estamos ya acostumbrados a padecer de forma más o menos cíclica en nuestra vida. Si logramos comprender que la puesta en marcha de todas las acciones e intentos por protegernos de ellas pueden volverse una cárcel muy segura, pero forjada en el miedo y la rutina, podremos entender que aceptar el reto de vivir un poco desnudos o desprotegidos frente a las situaciones dramáticas puede suponer una apertura mayor al cambio, una aceptación y una bienvenida a un destino que intenta decirnos algo. No por nada la imagen bíblica del paraíso cristiano, el ser humano estaba desnudo. Como dice Roberto Pérez, en realidad vendría a significar estaba sin nudos, o sea, sin complicaciones. Y es en el preciso instante en el que descubre su desnudez, cuando asume lo normal y sano como una falencia y la cárcel como algo aceptable. En esta conferencia vamos a entender un poco más de esto de ser buenos y malos, libres o cautivos, y por qué nos debatimos durante toda nuestra vida en estos opuestos. Preguntándome una y otra vez acerca de lo bueno y malo que puedo llegar a ser tanto como persona o como artista, si mi arte ayuda o no ayuda a la gente, o sea, en una palabra, si sirvo o no sirvo. Me he cuestionado infinidad de veces si mis musicales, el canto, el teatro y el arte en general son fenómenos transformadores de la conciencia humana o simplemente pasatiempos. ¿Por qué alguien se habría de sentir mejor, más elevado o feliz por el hecho de escuchar bellas melodías o emotivas historias? ¿Venimos a cambiar el mundo o a entretener al mundo? Solo basta con mirar cómo se encuentra nuestro planeta para comprender que los artistas hace ya mucho tiempo estamos haciendo agua y pasamos de ser necesarios a ser un pasatiempo. ¿El hombre de la Edad Media, acaso sin tantas melodías y efectos especiales o planteos estéticos, llegaba más lejos en sus intentos? ¿No será tal vez que los antiguos, por el hecho de escribir tratados que buscan analizar analizar la música más que disfrutarla, por intentar traer la música de las esferas al alcance de la gente del pueblo, como ellos lo expresaban, se acercaban mucho más que nosotros al hecho transformador? Pero existe un otro problema. Roberto Pérez dice que se enseña con la palabra, pero se transforma la realidad con el ejemplo. ¿No será entonces que necesitamos artistas que sean capaces de hacerle frente al deseo de figurar, ser amados y aplaudidos, y así de este modo inmiscuirnos con valentía en los problemas que aquejan a nuestros contemporáneos y dar respuestas a los mismos? Un artista no debe olvidar que el público desea muchas cosas, pero en realidad necesita muy pocas. Intentando comprender esto dentro de la mitología, qué tan buenos o malos somos, tan cercanos a la luz o a la oscuridad, o la violencia y la paz, descubro que justamente en ella, en la mitología de los pueblos, todos estos valores opuestos con los que nos debatimos diariamente están encarnados en hermanos o parientes que luchan por imponer al otro el valor que llevan de por vida como bandera. Así encontramos los opuestos en hermanos como Caín y Abel de la tradición católica, o en Hades, que sería como un jefe del inframundo, y Zeus, jefes de los dioses de la mitología griega, o Enlil y Enlil. Enlil, el guerrero que odia al ser humano, y Enlil, el genetista que ama a la raza humana en la mitología sumeria. O la diosa sumeria del cielo, Inanna, y su compañera de fórmula, Ereshkigal, la diosa del inframundo. En todas estas historias, el aspecto positivo de un hermano se prueba a sí mismo su capacidad de no ceder al aspecto inferior o negativo del otro hermano,
que le es tan cercano, pero la curiosidad y la necesidad de contactarse entre sí de ambos puede más. Y vemos cómo Jesús o Inanna, siendo representantes directos de la luz, bajan al inframundo, al mundo de la oscuridad, tal vez para buscar algo o probarse. Del mismo modo, el aspecto negativo responde arremetiendo contra su supuesto hermano perfecto e intenta convencerlo de lo contrario, debilitándolo, y si no lo logra, matándolo. Costumbre que ambos parientes, de ser posible, llevarán a cabo con gusto. Ahora bien, si un artista A solo busca su propio provecho personal, que podríamos llamar el aspecto negativo, y otro artista B, el bien de la gente, que llamaremos el aspecto positivo, o es así como se ve en nuestro mundo, las cosas quedan ahí. A elige ser de una manera, B de otra, y todo sigue en paz. Pero si A y B, bueno y malo, lejos de entender que son opuestos, complementarios, intentan destruirse mutuamente, fenómeno presente en todas las cosmogonías del mundo, incluyendo los procedimientos alquímicos, la paz sería imposible. ¿Acaso en pleno siglo XXI Estados Unidos y Norcorea, Oriente y Occidente, Corea del Norte y del Sur, Rusia y Estados Unidos, etcétera, ¿no estarían encarnando estos hermanos que intentan volver a la lucha una y otra vez a cualquier precio? ¿No será acaso que dichos parientes de los que habla la mitología de todo el planeta son simplemente aspectos opuestos complementarios de una misma persona? ¿No será que ser bueno o malo, violento o pacífico, corrupto o noble son solo metas parciales, temporales, estadios que esperan a que los desterremos del mismo modo de nuestra vida? O por supuesto, o los elijamos, para así volvernos finalmente uno con nuestra parte eterna. De ser así, podríamos elegir más sencillamente, ser más puros, más fuertes, y llegaríamos finalmente a librarnos de la rueda del sufrimiento, samsara para los budistas. Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿no podría ser acaso que ese aspecto aparentemente negativo presente en Caín, Satanás, Ereshkigal, Enlil, Hades, Judas, esté en sintonía con la identificación a ultranza que los seres humanos tenemos con las necesidades de nuestro cuerpo físico y el mundo terrenal? El alimento, el abrigo, el placer, etc. Y del mismo modo Jesús, Inanna, Abel, Zeus, etc. corresponden más a nuestras identificaciones con lo supremo, con nuestro origen divino, o sea, todo aquello que trae aparejado el mundo del alma. Tal vez a través de estas antiguas mitologías, dichos, estos hermanos estén advirtiéndose y advirtiéndonos mutuamente de los peligros a los que estamos expuestos. Ambos opuestos pasan su tiempo libre aconsejándose, debatiéndose en una incansable lucha por conquistar y conquistarse. ¿Será tal vez este el paraíso, la conquista de una nueva visión de nosotros mismos más profunda y generosa, sin pecados originales que nos manchen, ni desnudeces que nos avergüencen? Quiero aclarar que el peor enemigo al que nos enfrentamos siempre somos nosotros. Es sumamente importante que entendamos que el peor enemigo de estos hermanos es el olvido y la apatía nuestra. Imagínense a Abel y a Caín sin un sí ni un no, aburridos el uno del otro, solo ignorándose, sin más. Tanto el olvido como la apatía ven como natural en medio de la dificultad el seguir tranquilos pero padecientes. Es como el ejemplo del perro que llora porque se acostó sobre un clavo, mas no se levanta del mismo porque el sufrimiento aún no es extremo. Y tal vez es así como vivamos esta vida. Por eso volvemos una y otra vez a la batalla en pos de la libertad, pero una y otra vez nos engañamos a nosotros mismos y nos dejamos engañar en aras de identificarnos con nuestros aspectos pasajeros, como si Zeus,
el Dios de los dioses hubiera aceptado vivir más cómodo y sin tantas complicaciones en el mundo de los muertos. O Inanna hubiera tomado como normal seguir estando colgada y muerta en ese clavo, en el inframundo, y lo hubiese preferido a ser la diosa de los cielos, del mundo sumerio. Nuestro mundo está surcado por estas luchas intestinas que, si bien son individuales, se vuelven finalmente una pandemia de violencia e ignorancia. Los opuestos, en vez de entenderse, se alzan unos contra otros. Es de esperar que las consecuencias directas sea infinidad de alteraciones biológicas, mentales, electromagnéticas y óticas, como las analizaba von Helmont y Mesmer, que desde el principio de la humanidad aquejan al ser humano y que, para peor, se las intenta ver a esas mismas como simples enfermedades biológicas o perturbaciones mentales azarosas o producto del estrés, de las cuales el paciente podrá ser rescatado, pero pocos profesionales serán los que intenten ir más allá y leer lo que estas disfunciones y desequilibrios vienen a decirnos. Tal vez sea esta la música de las esferas de la Edad Media. La psicobiomitología. Si pudiera fundar hoy mismo la psicobiomitología, esta disciplina versaría sobre un desequilibrio presente en todas las enfermedades humanas y expresado de forma magnífica por todas las mitologías del mundo. La psicobiomitología estudiaría la feroz puja entre hermanos que se ven condenados a debatirse entre el bien y el mal, entre vivir y morir. La puja que tenemos nosotros como personas en nuestra propia vida. ¿Acaso el Alzheimer, muchos autismos o esquizofrenias no podrían ser atendidos y entendidos mejor como el producto de un salto que da el propio paciente desde su condición humana hacia un universo más libre y coherente? ¿Acaso las enfermedades no nos ponen tantas veces en la vida en situación de tener que decidir entre la vida más sana, ordenada, comunicativa y pacífica, o el sufrimiento y la muerte? ¿No será acaso que muchas enfermedades vistas como autoinmunes son en realidad la decisión extrema del paciente de atacar todo aquello que ya no le sirve y debe ser cambiado? Nunca estamos solos. Y este es el tema central de esta conferencia. El ser humano tiene múltiples aliados implacables que hemos demonizado y también hemos amado, seguramente sin sospechar que ellos son algunos de los protagonistas del cambio que estamos a punto de efectuar. Por ejemplo, la víbora, que supuestamente tentó a Eva con la manzana del pecado en la tradición católica, 4000 años antes, en Sumeria, representa al mismísimo Enlil, el genetista que recién hablábamos, que intenta salvar a la humanidad de su iracundo hermano Enlil. Por lo tanto, la víbora no es mala. Es un animal sagrado en toda América y representa justamente el ADN humano, pero ojo, completo. Y es el símbolo de la medicina, el caduceo, como también es la kundalini del despertar de los hindúes. Para ser más exacto, a través de dicha víbora es que a lo largo de la historia humana intentan advertirnos del mal y salvarnos. ¿No será entonces que todos aquellos que pretenden continuar con el viejo paradigma buscan confundir la vulgaridad con la sabiduría y lo sagrado con lo profano, para así de este modo despistar y conducir al rebaño hacia una desesperanza aún mayor? Aún así, estos seres están colaborando y probando nuestra entereza frente a la adversidad. Pues estamos muy cerca del cambio, y el universo es dinámico, y cada alma, ya sea que procese servicio a sí misma, como dijimos antes, visto como negativo en nuestro mundo, como servicio a los demás, visto como positivo, será llevada al lugar de sus sueños, del mismo modo que los cuentos de hadas, aunque los destinos no siempre sean de cuento. Cada fin de ciclo personal, familiar, que involucra a un país o galaxia, conlleva una multitud de ayudantes. Muchos de ellos son entidades del bien que proceden de los planos terrestres más elevados de nuestro propio planeta.
y de ellos solo esperamos ayuda desde el amor. Pero lo que me interesa mencionar ahora, por sobre todo, es los que proceden de planos menos elevados, como la primera capa no física de nuestro planeta, el plano astral. Cabe aclarar que ahí viven infinidad de seres que están allí por derecho propio, dado que están vibrando con su lugar no físico, como nosotros lo hacemos con nuestro lugar físico. Estos egregores o emisiones negativas también son formadas por nosotros mismos. Y una vez que las mismas descienden al bajo astral, toman cuerpo y autoconciencia y vuelven a engancharse con sus creadores o con todos aquellos que vibran igual. No olvidemos que si bien en la energía electromagnética un polo negativo se atrae a uno positivo, en la energía ódica presente en todo el universo, los iguales se atraen, y es ahí donde las construcciones negativas buscarán lo negativo y las positivas lo positivo. También es importante destacar que lo que solemos llamar nuestro planeta negativo son frecuencias que se apoyan siempre en el miedo como energía básica, y justamente los egregores son los comensales principales de dichos manjares. Muchos de estos parásitos, tanto los biológicos ya tan conocidos como los etéricos, no son simpáticos ni pretenden hacernos sentir bien, pero cumplirán con su misión de manera admirable. ¿No será entonces que la muerte, los divorcios, las guerras, enfrentamientos, las invasiones y todo tipo de conflictos existentes en realidad intentan que a través del sufrimiento veamos en dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra consistencia, como diría Roberto Pérez, como humanos? Y así tener la posibilidad, con todas estas energías movilizadas, de tomar una decisión acerca de lo que queremos. El español David Topí nos cuenta que los parásitos, con mucho más poder para manipular nuestro sistema energético, serán capaces de confundirnos y hasta detenernos. Y es por eso que cuando tomamos la decisión de cambiar, justamente todo empeora, dado que estas entidades intentarán volvernos al rebaño, aumentando nuestras emociones de dependencia y miedo, elevando nuestros niveles de estrés y duda, para hacer que desistamos del cambio y desistamos, obviamente, de ayudar a otros. He visto muchas de estas infecciones, he visto de cerca estas luchas en pos de un cambio de paradigma en jóvenes y viejos, poseídos, ¿no? Y de nuevo, a no asustarse, por hordas de seres de baja intensidad, pero en efecto pirañas son muy dañinos. Se ríen o burlan los que sufren estas situaciones de todo lo que ven, se abandonan, hablan de forma ininteligible y entran en graves adicciones que no son solo las drogas, sino también acciones compulsivas de forma repetitiva. También se los puede identificar por adoptar actitudes autoritarias y manipuladoras. No necesariamente tienen que dejarse de bañar. Pueden volverse delincuentes de guante blanco, grandes mentirosos, violadores, etc. Cosas que después se pueden llegar a confundir también con un proceso mental, pero están involucrados también estos pequeños o más grandes seres etéricos. He visto abuelas que enferman en casas donde ya no entra el sol, y es justamente la ausencia del sol lo que abre la puerta a estas entidades, y serán también estas entidades las que abran la puerta del cambio. La gente que no llega a estos niveles de parasitación reciben otros aliados para el cambio: desesperanza, frustración, miedo y enfermedades que en gran parte no les pertenecen directamente, pero que intentan comunicarnos algo. Estamos hablando entonces de miserias, como diría David Topí, que se mueven flotando como nubes oscuras por encima de nuestras casas y nuestras vidas, atraídas por el cambio que necesitamos realizar. Obviamente que a algunos las van a padecer y otros no. Recuerden los dementores de Harry Potter, y recuerden también a los espectros del Señor de los Anillos. La tecnología del final de una etapa es muy curiosa. En este escenario todos escuchamos hablar de las bombas bacteriológicas, por lo que no sería muy difícil imaginar
Las bombas ódicas también, energías presentes en los cristales, en los cuerpos, en los seres humanos, bombas ódicas de emanación etérica, pululando por las grandes urbes. ¿Acaso no hay virus informáticos? ¿No están siendo rociadas, no están siendo rociados por sustancias los cielos con grandes cantidades de plata que literalmente secan los cultivos? Esos pequeños avioncitos que se lo ve en muchas partes del mundo. Cuando era muy joven hice un ayuno en la pirámide de Mayo y un señor me pidió hablar aparte conmigo y me comentó acerca de estas emisiones y de otras cosas que no vienen al caso ahora, pero que expresan a las claras lo mismo. La aparición de los dementores, que lo uso como ejemplo, ¿no?, de Harry Potter, que llegado el fin de un ciclo, tarde o temprano, nos empujan al cambio. Está en nosotros temerles, aumentando su poder, algo que les encanta, o tomarlos como asistentes del cambio. Lejos de darme miedo, actualmente comprendo que todo esto es inevitable y tal vez nos sirva para un fin mayor. Yo mismo he padecido estos fenómenos etéricos por 40 años hasta que detecté su presencia y dejaron de ser la pesadilla que eran para mí. Sueños de locura, frustración, intentos de suicidio, violencia, pensamientos malsanos y recurrentes, adicciones y compulsiones y mucho más. Reitero, somos nosotros quienes los atraemos. Nuestra época vacía de fe y esperanza, vacía de valores e intenciones realmente sinceras, vuelve a llenar esa caja de Pandora que, colmada de calamidades, se esparcirá por el mundo de la mano de la ingenuidad y, si recuerdan, la apatía y la ignorancia, en busca de cambios y verdaderas tomas de conciencia. Bueno, ¿cómo nos encuentran estas entidades? ¿Cómo hacen para darse cuenta que nosotros las necesitamos o que nosotros las tenemos que padecer? Del mismo modo que una persona malintencionada detecta nuestro punto débil y nos manipula, estos seres buscan nuestro punto débil. Ellos no ven nuestro cuerpo, pero sí nuestro sistema energético, en nuestro sitio vulnerable, punto ciego y lugar oscuro que funciona como contrapeso de los miedos y el vacío que padecemos. Tanto el miedo como su contrapeso es imposible de ocultar totalmente, y es aquí donde somos manejados por humanos y todo tipo de entidades, desde las más pequeñas a las más voluminosas. Aquel que tema entonces a la pobreza podría volverse avaro, pero con la participación de estas energías podría volverse cruel y ruin hasta que decida abandonar la rueda del sufrimiento. Aquel que tema la violencia podría volverse violento y de mediar dichos seres podría ser una verdadera pesadilla para la sociedad hasta que entienda que la ira no conduce a nada. En todo esto necesitamos volver a los sueños de la infancia. No se trata solo de elegir las consignas que nos ponen enfrente, sino aquellas formas de vida que pulsan en nuestro interior desde la infancia. Aquellos sueños que tenemos guardados en el desván de nuestra vida y no nos decidimos a poner en acción. Eso nos hará realmente libres. Por eso justamente le dedico un espacio muy especial en mi espectáculo. Los sueños que debemos volver a encontrar. Nos harán libres el entender quiénes somos y no lo que dicen ellos que somos o debemos ser. Ya se trata de religiones, modas, medicina, etc. Y así, de este modo, podremos elegir el cambio positivo que nos haga ganar nuestra libertad real y no nuestra libertad condicional. La limpieza es sencilla, hay múltiples maneras de apuntalar nuestro cuerpo físico, con ayunos sólidos, ayunos líquidos, no comer tanto. El 90% de lo que ofrece el mercado no nutre, es decir, no nutre y nos debilita, nos satisface tanto como nos crea más y más adicciones. Apuntalar nuestro cuerpo emocional, dejar de ver tantas noticias que más que informarnos nos adoctrinan, nos inclinan y nos predisponen a hechos que tal vez nunca van a pasar, pero que cumplen con su cometido de miedo y desinformación. También dejando de depender tanto de los otros. Apuntalar nuestro cuerpo mental,
dejar las creencias que nos incomodan o nos empequeñecen. ¿Se acuerdan del pecado original? Empezar a llamar a Dios como la fuente, sin ponerle ningún rostro o creencia histórica a esa energía. Algo que nos llevó en incontables oportunidades a la guerra entre personas y naciones. Es fundamental acercarse cuanto antes a la naturaleza, en donde estos parásitos son realmente, literalmente absorbidos. Buscar de inmediato satisfacción a través del amor a uno mismo y evitar depender de otra cosa o de personas para ser felices. Haciendo hincapié en el tema de la felicidad, es muy importante no confundir satisfacción con felicidad. La satisfacción es algo que se obtiene con la participación directa de algo o alguien. La felicidad o la alegría es algo que emana de nuestro propio corazón cuando está en paz y encontró su destino. Es fundamental abrir las ventanas y que entre el sol. ¿Y por qué no el frío? El frío no enferma. Enferma el frío del alma. Dante Alighieri representa al demonio como un ser que, lejos de habitar un mundo con fuego, pasó sus días y pasa sus días en un hielo extremo. Estas son de las cosas que habíamos hablado que van cambiando los significados. También es muy bueno rociarse con una solución de romero y alcohol de forma más o menos frecuente, sahumarear los ambientes con incienso, ruda y romero preferentemente. Evitar en lo posible los palitos de olor que poseen otros productos que no son tan buenos para la salud. Rezar a la fuente y mantener el estado de elevación. Esto es súper importante. Recuerden, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, en donde las personas que lograban sobrevivir a los campos de concentración no eran los más fuertes muscularmente, sino los que habían encontrado sentido a su vida. El mundo, no debemos olvidar, es nuestro aliado, siempre lo será. El mundo es nuestro aliado y no importa lo mal que estemos, ese será nuestro mejor momento. El agua al cuello es el privilegio de aquellos que están preparados para ver a la brevedad el mundo maravilloso que se avecina. Es hora de poner nuestra vida en orden y elegir vivir en el espíritu utilizando como herramienta el cuerpo. Vivir en el espíritu, pero que nuestra herramienta sea el cuerpo y no tenga el total de las decisiones. Es el momento de elegir la salud y el equilibrio desde nuestras intenciones más profundas hasta nuestras acciones más visibles. No debemos olvidar que lo que hagamos a los demás nos será hecho a nosotros mismos. Por esto de la atracción ódica. El cambio está en nosotros. No es real que a partir de nuestro nacimiento en la carne todo se construya en forma ascendente. Ojo, es exactamente al revés. Todo fluye de afuera hacia adentro, desde el espacio hacia nuestro interior. El ADN, la conciencia y la materia misma tienen su origen en los cuerpos sutiles. Hasta la más pequeña hoja de un árbol, y dicho por Anne Brennan, la gran sanadora española, antes de ser visible existe como matriz energética, algo que fue comprobado hace ya muchos años. Por lo tanto, todo lo visible se nutre de la fuente. Los actos humanos también, ya sea una pequeña limosna o un acto de gobierno, deben tener su punto de apoyo en el mundo espiritual. O sea, deben ser realizados para purificarnos y purificar. Ahora que sabemos todo esto, debemos darle rienda a los sueños de la infancia. No riñas con tus opuestos. Negocia con tu hermano, ese hermano mitológico que trata de comunicarte algo, y para así lograr un acuerdo limpio y sano que tenga asiento en tu corazón. Cada crisis, recordalo, es el momento exacto de elegir la luz y dejar de identificarse tanto con lo humano, que aunque es necesario, tiene límites y fecha de vencimiento. Chao, gracias.